limpiando la maleza de nuestro liderazgo. Y como orábamos, en este tema vamos a trabajar con la base bíblica del libro de Mateo 13, 24 y 25. Lo tienen ahí en pantalla. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire que solo ese verso, hermano, tiene tiene una gran revelación y conocimiento para nosotros como líderes. El enemigo, un hombre sembró, usted siembra en la vida de la gente, pero dice la Biblia, hay un enemigo tremendamente afectando lo que usted hace, y dice la palabra del Señor que mientras estaba él durmiendo, mientras los hombres dormían. Por eso usted no puede ser un líder, un líder que se duerme porque su enemigo no duerme. Algo que usted tiene que saber, hermano, es que el enemigo, Satanás, el diablo, él no duerme. Él va a estar siempre constante, esperando un descuido de su liderazgo para poner esa maleza, ¿ok? Eso es importante que nosotros lo notemos en estos textos que vamos a estar estudiando hoy. Luego dice el verso 26 y 27, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Lo ve? Usted no puede determinar ni puede detener el trabajo del enemigo. Usted va sembrando el fruto de Dios, el fruto del reino, pero por otro lado el enemigo sepa que el enemigo está sembrando. Y esto es una de las preocupaciones que yo tengo en el pastorado, porque mucho pastor cree que su sembrado, su cultivo en la obra de Dios, el enemigo no está haciendo su trabajo. Yo quiero que usted sepa a través de esta palabra que hay un enemigo que a la par de usted está sembrando también su semilla. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Estos hombres no sabían, ellos no entendían que el enemigo esperaba que ellos durmieran para él sembrar su cizaña. ¿Lo ve? Eso es tan relevante, amados ministros, tener ese conocimiento de que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta cuándo, cómo, en qué momento el enemigo aprovechó para poner esa semilla en nuestra gente, en nuestro liderazgo. Estoy 100% seguro que usted hoy va a recibir una gran enseñanza, porque ellos se sorprendieron porque no sabían de dónde había salido la cizaña. ¿Por qué no sabían? Porque ellos no tenían conciencia de el enemigo que los estaba acechando. Luego tenemos en el verso 28 y 29, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Se lo vuelve a repetir. Un enemigo y yo espero que no se le olvide esta frase. Un enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto. Y ellos dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Esto ya es un trabajo, hermanos pastores, de mucha delicadeza, porque a veces nosotros somos muy almáticos, muy emocionales en el liderazgo, y no tenemos el cuidado de cuánto daño podemos hacer cuando identificamos, como no vivimos pendiente de cuidar lo que sembramos y vemos crecer la maleza en nuestra gente. A veces somos como estos siervos, queremos ir contra esa mala hierba y queremos arrancarla sin darnos cuenta del daño. A veces es más grande el daño que usted como pastor o líder hace al querer arrancar la maleza del trigo, y el Señor le dice: no, un momento. Por eso
es importante el estar pendiente de las semillas que está sembrando el enemigo en tu gente. Porque una vez que la semilla crece, usted no puede ir de una vez como estos siervos queriendo arrancar todo. Le dice, Señor, mira. Al arrancar la semilla de cizaña, vas a también arrancar el trigo. Y esto es lo que pasa, lo que yo he visto en muchos lados cuando nosotros somos demasiado agresivos a la hora de tratar a la gente. Dice el verso 30, mejor dejen crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, ok, aquí hermanos queridos, dice el verso 36 y 37, y de acá es donde yo les digo, porque el Señor fue muy interesante en esta parábola. Esta parábola el Señor la habló a una multitud, pero para explicar la parábola, el Señor esperó una reunión de discípulos, porque hay enseñanzas que están dirigidas a la iglesia, a la multitud, pero hay otras enseñanzas que están dirigidas al liderazgo. Mírelo acá. Despedida, dice el texto que vamos a leer ahora, el 13, Mateo 13, 36 y 37. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, Señor, ¿nos vas a explicar la parábola de la cizaña en el campo? Y respondió, él les dijo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Ok, lo que quiero resaltar de estos dos textos es que Jesús se preocupó para que cuando sus discípulos estuvieran solos, poderles enseñar el tema de la parábola. Hay cosas que usted no las puede abrir a la multitud. Hay enseñanzas que están reservadas para los discípulos, ¿lo ve? A los discípulos él le explicó la enseñanza y le dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo. Subraye eso, las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Bueno, ahora sí, el Señor estuvo siempre interesado en darle la lección a sus discípulos. Por eso quise subrayar este verso. Despedida la gente, le habló a sus discípulos. Mírenme los pastores que están acá. Quiero darles este consejo. Cada pastor debe de estar siempre revisando la maleza o arrancando la maleza de liderazgo. Quiero repetir esto. Mire, pastor, si usted no vigila a su equipo cercano, si usted no tiene una coinonía con su equipo, si usted no trabaja cuidadosamente con su equipo, usted debe de saber de que Satanás, el diablo, está trabajando para usar cualquier semilla y ponerla en su liderazgo. Y a veces el liderazgo no es capaz de discernir en qué momento Satanás entró y puso su semilla. Entonces, para ser efectivos, óigalo bien, para ser efectivos en el liderazgo tenemos que aprender cómo tratar de arrancar y plantar y edificar, como lo dijo el Señor en Jeremías 18, 7 y 9. El Señor dice a través de Jeremías, en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante, oiga esto, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Un líder se hace efectivo cuando desarrolla esa capacidad, esa habilidad de cómo plantar, de cómo derribar y de cómo edificar. No podemos nosotros ser líderes que vamos contra la gente
a veces, hermanos, impulsado por el enojo, impulsado por alguna inconformidad que tenemos de lo que está pasando. Si algo entró en tu liderazgo, quizás no fuiste vigilante, quizás no estuviste cerca de tu liderazgo, quizás no estabas atento a lo que estaba pasando, y ahora es el momento de, como dice Jeremías, tener ese cuidado de efectividad para poder hacer el trabajo con mucha delicadeza a la hora de plantar, a la hora de derribar y a la hora de edificar. ¿Está bien? Ok. El enemigo, amados míos, es especialista. Escúchalo bien, hermanos líderes. El enemigo, Satanás, es especialista en plantar cizaña en la mente y en el corazón de sus discípulos. Wow, eso es increíble cómo el enemigo trabaja, desarrolla esa sutileza. El enemigo, ¿y qué debo hacer yo como líder? ¿Qué debe hacer usted como pastor? ¿Cómo puedo yo proceder? El Señor claramente dijo, toda planta, dice la palabra, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, hay que desarraigarla. Hay que desarraigarla, hermano, y eso es precisamente lo que busco en esta noche. Si tú sientes que Satanás entró por alguna situación en tu iglesia, en tu equipo, en tu liderazgo, yo vengo en el nombre de Jesús a declarar lo que dice Mateo 15:13. Toda planta, levante su mano y diga, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, se desarraiga de mi vida. Usted tiene que declarar hoy que todo lo que toda planta que no viene de Dios, toda semilla que no viene de Dios en su vida, tiene que salir, hermano, porque eso te afecta terriblemente. Usted no tiene idea lo que produce la cizaña en el corazón de un líder. Usted no tiene idea lo que produce en un pastor, en un supervisor, hermano, cuando el enemigo puso una cizaña en usted contra un hermano, contra la iglesia, contra tu autoridad. Wow, eso es destructivo, terriblemente destructivo. Entonces, ¿por qué el Señor usó la planta de cizaña para hablar acerca de la obra del enemigo? Se lo voy a decir acá en tres cosas. Porque la cizaña es amarga. La cizaña es amarga al paladar. Número dos, la cizaña produce mareos y náuseas. Una persona si si muerde la cizaña, eso le produce estos efectos, y en tercer lugar es venenosa. Entonces, ¿por qué el Señor hace esta comparación de que el enemigo va a venir a sembrar esto en la vida del líder, en la vida del supervisor, en la vida del ministro? Porque una vez que una persona tiene una cizaña en su vida, ha comido, ha masticado, le va a cambiar el gusto. Usted no puede recibir palabra de su pastor si usted dejó que el diablo le sembrara una cizaña contra él. Usted no va a estar tranquilo en su iglesia recibiendo la edificación de Dios si usted dejó que el enemigo pusiera una cizaña en su corazón. Usted jamás podrá ser edificado de su autoridad, de su pastor, de su supervisor, de su líder, si usted deja entrar cizaña en su corazón. Entonces, debemos de estar vigilando, porque el enemigo va a extravagar. Y acá Jesús lo aclara muy bien, y él dice, me encanta, porque él ratifica y dice, fue plantada mientras dormían. En esto, hermanos, hay una gran sabiduría de parte del Señor para nosotros. Todo estancamiento, todo adormecimiento, todo aquello que te estanca y te mantiene inactivo en tu liderazgo, eso es un peligro. Óigalo bien, hermano, es un peligro. Cuando un liderazgo se queda dormido, cuando un pastor se queda dormido,
espiritualmente y no está pendiente de su rebaño, de su liderazgo, de sus supervisores, de sus líderes de casas de oración, de sus líderes de redes, el enemigo va a trabajar mientras usted duerme. Es por eso que Jesús nos llama a estar despiertos espiritualmente, porque él claramente dice en el verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo. Así que en el nombre de Jesús yo reprendo, hermano, todo adormecimiento en su liderazgo. Usted tiene que ser una mujer que está de pie, orando tempranamente por su iglesia, por su liderazgo. Usted no puede ser dormilón como los discípulos que se llevó Jesús al Getsemaní. Usted tiene que estar despierto en el nombre de Jesús y usted decir, Señor, ayúdame para no ser ese líder dormilón por quien el enemigo puede venir y sembrar una semilla contra la visión, contra mi autoridad. Usted tiene que estar despierto en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted ve que su liderazgo se está quedando dormido, hermano, es tiempo de despertarlo. Y otro detalle acá, el crecimiento, escúchelo bien y esto es bueno que usted lo sepa, pastor, porque todos queremos crecimiento, pero crecimiento no es señal de un corazón sano, porque mientras crecía el trigo, también crecía la cizaña. Entonces, no siempre crecimiento es sinónimo de sanidad. No quiere decir que porque una iglesia tenga gente reunida en los domingos en su culto, quiera decir que todo está bien. Hay gente que se reúne en un servicio, pero el liderazgo está contaminado. Están hablando mal de su autoridad, están hablando mal de su iglesia, hay pecado, hay contaminación. Ellos pueden venir a celebrar un culto y ver, y aparentemente que el pastor diga, wow, todo está bien. Hermano, lo grande y lo fabuloso de una iglesia no es la gente que se reúne en el culto principal, es el liderazgo que tienes a tu alrededor. Eso es donde tú tienes que estar como Jesús, atento, cuidando y percatándote que el enemigo no siembre semilla en ese liderazgo, no siembre cizaña en ese liderazgo, no te confunda con el crecimiento, porque les dijo, el enemigo ha hecho esto. El enemigo vino a poner cizaña en el trigo. Él vino a hacer ese trabajo terrible. A ver, acá quiero darles algunos detalles. ¿Cómo identificar cizaña en tu ministerio? ¿Cómo identificar la cizaña en tu ministerio? Si tú logras como líder identificar la cizaña, tienes que conocer a tu enemigo. Tú tienes que ser un líder con un conocimiento de cómo opera, de cómo trabaja el enemigo. El enemigo, hermano, es astuto y vuelvo a repetir el verso 28 porque Jesús le dice, es el enemigo el que ha hecho esto. ¿De dónde vienen a veces esos problemas en el liderazgo, en las iglesias? Viene de Satanás. Él es el que trabaja muy cuidadosamente para sembrar esa semilla negativa, el enemigo. Yo quiero que tú levantes tu mano ahora y donde está y diga conmigo en el nombre de Jesús. Yo reprendo al enemigo en la vida de la iglesia, en la vida del liderazgo, en la vida de cada persona que sirve en el altar. Diga conmigo, yo reprendo en el nombre de Jesús toda cizaña que el enemigo ha sembrado en mi familia, en mis hijos, en el matrimonio, en el hogar, toda cizaña, porque es el enemigo el que hace eso, hermano. Es el enemigo el que viene a poner esa semilla por causa del adormecimiento espiritual. A veces cuando tus hijos se duermen espiritualmente, viene el enemigo y pone una semilla en ellos, y cuando tú lo ves ya anda con rebeldía, ya lo ves que no quiere ir a la iglesia porque hubo un adormecimiento y eso lo aprovechó Satanás. A veces tú miras líderes, hermano, que en un tiempo estuvieron lindo en el altar, levantando la mano, adorando, sirviendo. De pronto tú los miras rarísimo y tú dices, qué raro, este tiene un espíritu extraño, y ya tú comienzas a ver el comportamiento diferente a lo común. Ese líder primero
cayó en un adormecimiento espiritual y el enemigo aprovechó para poner su semilla. Por eso debemos de estar atentos, y esto se lo digo con mucho amor a nuestros pastores. Ellos ignoraban de dónde venía la cizaña. Por eso Efesios 1:16 y 17, el apóstol Pablo hace esta hermosa oración: no ceso. Y este es el trabajo de cada supervisor, de cada pastor. Dice: no ceso de orar, de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria en todas mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Si tú no tienes revelación, si tú no le pides al Señor en oración: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, Padre, revélame lo que está pasando en el liderazgo, revélame de dónde está viniendo este decaimiento, Señor, ¿qué es lo que entró acá? Usted tiene que estar vigilante como pastor. ¿Qué fue lo que se metió en esta iglesia que yo no me di cuenta? Yo no veo el asunto bien. ¿Qué pasó en este liderazgo? ¿Qué pasó en esta red? Algo no está caminando bien. Y tú te vas a descubrir que una cizaña trajo el enemigo al liderazgo, y eso te está paralizando. Cada vez que usted vea algo extraño en su liderazgo, usted tiene que doblar rodillas, usted tiene que decir: Señor, ayúdame, porque algo no está bien. Pablo oraba diciendo: Señor, te ruego que alumbres los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y la herencia de los santos. Tiene que venir un alumbramiento en el interior suyo, no los ojos naturales. El interior de tu liderazgo se tiene que alumbrar, porque a veces, hermano, el problema no está afuera. Te voy a decir, el problema está dentro. Por eso Pablo dice: yo oro para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que se le alumbre los ojos del entendimiento, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan ver. A veces tú tienes que mirar, cerrar tus ojos de acá y mirarte para adentro, tu corazón, decir: Señor, ¿qué es lo que hay dentro de mí? ¿Por qué ya no soy el mismo? ¿Por qué no siento el mismo gozo? ¿Por qué ya no siento, no siento lo mismo por mi gente, por mi iglesia, por mis pastores, por mi equipo? Es que cuando eso está pasando, es porque algo entró en tu vida y ya el enemigo está avanzando en tu interior, y necesitas ver lo que está pasando ahí. Entonces, lo primero que identificamos acá es la obra del enemigo. El enemigo crea espejismo. Tú te debes de acordar, y se lo dije a los hermanos acá un día de esto, le dije que cuando Saúl estaba desesperado porque Dios le había dado una palabra a través de Samuel y él no la había cumplido. Entonces dice la Biblia que Saúl se fue a consultar una bruja, y la bruja consultó al espíritu de Samuel, y él vino en espíritu a hablar con Saúl, y eso se traduce en el hebreo que Saúl llamó a un espíritu familiar por medio de una bruja. Era un espíritu familiar que le creó un espejismo a Saúl, algo que no era real, pero él creía que estaba hablando con Samuel. Y eso es muchas veces lo que el enemigo le juega a la vida de muchos líderes. Cuando el enemigo está trabajando, hermano, te va a hacer ver y creer que lo que tú estás pensando es realidad. Comienzas a sentir algo contra tu autoridad, contra el ministerio. Tú comienzas a tener: así, él no me vio, él no me habló, él no me saludó, él no me reconoció. Comienzas a tener espejismo irreales, pensamientos irreales, porque hay un trabajo ya del enemigo tratando de desestabilizarte espiritualmente. Número dos, a través de tus argumentos. ¿Cómo el enemigo siembra cizaña? A través de tus argumentos. Usted tiene que saber que el líder con prejuicios, hermano, el líder con prejuicio, cuando ya un líder
abrazó, tiene un prejuicio metido en su corazón por el enemigo, él va a crear sus propios argumentos. Y acá te estoy diciendo, número 2, escucha tus argumentos. Porque a veces los argumentos que tú tienes, hermano, son los argumentos que tú sientes, que tú tienes guardado en tu corazón hacia ese ministerio, hacia esa persona, hacia esa autoridad. Es un argumento y nadie te lo puede cambiar porque dices tú, esto es lo que yo creo y nadie me lo va a quitar. Por eso el apóstol Pablo es bien enérgico acá en el libro de Corintios 10:5, porque él dice que hay que derribar. ¿Cuándo te das cuenta tú que tienes un argumento? Cuando ya comienzas a hablar. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo argumentos? Cuando yo comienzo a hablar. Hablar cosas negativas, a comentar cosas con otra gente. Ya tienes tu propio argumento y estás contaminando a la persona que te rodea. Y es ahí donde el apóstol Pablo dice, derribando argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú tienes que a veces, hermano, cuando te sientas así, diga, bueno, pero ¿qué es lo que estoy hablando? ¿Pero qué es lo que estoy diciendo? ¿Pero qué es esto? Usted tiene que aprender a escuchar sus propios argumentos, Yo siempre he dicho que uno basta escuchar a una persona hablar 5 minutos para saber qué hay en su corazón. Escuche a la gente, pero si puede escucharse usted, escúchese también. Porque a veces basta escuchar a alguien para saber que tiene su corazón envenenado, que tiene resentimiento y dolor en su corazón. Entonces, mis amados, si somos capaces de poder escuchar los argumentos, tanto de afuera como los nuestros, podríamos nosotros confrontar ese enemigo que está trabajando dentro de nosotros, sembrándonos cizaña. Número 3, ser vigilante de espíritus disfrazados. Ojo con esto. Ojo con esto. Pablo dice que el enemigo va a venir tratando de sembrarte otro evangelio, es distorsionarte lo que tú crees. Y esto, hermanos míos, es tremendo. A Pablo hablándole a los Gálatas en el capítulo 1, verso 8 y 9, dice, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Ok, Pablo está diciendo, ustedes no están exentos de que venga alguien con semblanza espiritual, con imagen angelical. Usted sabe que Satanás se disfraza como ángel de luz. Un líder, un pastor debe de ser vigilante. ¿Qué está entrando a tu familia? ¿Quién está entrando a tu iglesia? ¿A quién le vas a prestar el altar? En este grupo nosotros aconsejamos a los pastores, hermano, mire, no le permita sonar la trompeta a cualquier persona en su iglesia. Usted no sabe qué le puede ministrar una persona. A los líderes le decimos, hermano, usted, si está a cargo de un sector, de un grupo de discípulos, de una casa de oración, puede llegarle una persona con todos los títulos habidos y por haber, que en ese grupo se tiene que sentar para recibir de usted, y usted no está autorizado para que usted le preste a esa persona que le ministre. Hemos tenido experiencia tras experiencia, hermano, por ser flexible con gente que no conocemos. Yo le digo a los pastores, mire, usted tiene que saber ser vigilante de esos espíritus disfrazados. Hemos tenido experiencia con líderes que le han abierto la puerta a familiares y cuando se han dado cuenta su vida, su casa, su familia ha sido contaminada. ¿Por qué? Porque vienen con un mensaje, vienen con un evangelio, pero un evangelio disfrazado, espíritus disfrazados, hermanos, que te contaminan. Y esto
es importante, pastores, que ustedes sepan, todo supervisor, le decimos esto, pastor, cuide las iglesias que están a su cargo, cuide el rebaño que Dios le puso en su mano. No permita que alguien llegue y se meta por la puerta de atrás. Si usted como supervisor descubre que su líder, que su pastor de sede o su pastor de sector está trayendo gente sin que le consulte a usted, usted inmediatamente tiene que levantar la voz, porque esos son los cuidados que estamos nosotros teniendo para que el cuerpo de Cristo no sea contaminado. Cada vez que ha pasado esto, yo he levantado la bandera, llamado al pastor y le he dicho, pastor, no sé a quién es la persona que veo predicando, de dónde la sacaste, quién te la recomendó, y ya de una vez le digo, mire, eso no procede, no procede de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo dice que eso es posible, que venga ese espíritu disfrazado de maldición. Dice, anatema quiere decir maldito, y eso te genera tu iglesia. En vez de dejarte una bendición, te deja una maldición en la atmósfera y comienzas a bregar de una manera terrible en el desarrollo de la iglesia. Ok, ahora, número 4, descubre a los mensajeros del enemigo. Quiero que sepas que el enemigo también tiene sus mensajeros. Tal vez no vienen vestidos de ángeles, tal vez no vienen con un evangelio bien disfrazado, pero a veces el enemigo se mete. Quiero que aprendas esto, líder amado, que la bendición, oiga bien, la bendición y la maldición siempre viene disfrazado en personas. Voy a repetir esto. La bendición y la maldición siempre te va a llegar envuelto en persona. Tú tienes que aprender a discernir, hermanos míos, cómo el enemigo a veces envía mensajero. Esto lo dijo Jesús en la lectura que tuvimos de Mateo 13:38. Dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Usted va a saber que Satanás tiene su gente que son enviados a sembrar cizaña. Por eso usted tiene que ser cuidadoso. Por eso usted tiene que ser sabio con quién usted se relaciona. ¿Quién le está hablando en su mesa? ¿Quién es la persona que te llega como un enviado del enemigo? No te va a llegar con cacho, ni con una cola, ni disfrazado de diablo. Te va a llegar a través de una persona. A los jóvenes se le puede acercar en un muchacho bien elegante o una muchacha bien elegante. A usted, hermana, se le puede llegar a través de un familiar, de un amigo de la juventud. Cuando te das cuenta, esa persona ha sido un enviado del enemigo para contaminarte. Todo aquel que comienza a hablarte mal del evangelio, que comienza a hablarte mal de la iglesia, que comienza a hablarte mal de la visión, usted debe de saber que es un enviado de Satanás para estancarte, para contaminarte. Yo he visto gente, hermano, que empiezan bonito y son serviciales, pero se juntan con alguien y esa persona, hermano, se convierte en el mensajero de Satanás y le comienza a sembrar semilla a este líder y comienza a ponerle cizaña en el corazón, y cuando usted se da cuenta, ya usted anda raro. A usted se le metió algo feo en su corazón porque no supo discernir a los mensajeros del enemigo. Así que esa es la forma de cómo Satanás trabaja, pastores, líderes, para que lo tengan ustedes grabadito, presente en su vida. Dice, vamos a ver este otro punto, cómo arrancar lo malo de mi liderazgo. Número 1, identifique la cizaña. Usted debe saber qué entró en su vida. Si usted quiere sanar, si usted quiere arrancar ese espíritu extraño que lo tiene contaminado, usted tiene que primero identificar qué fue lo que yo recibí, qué fue lo que a mí me trajeron, qué fue lo que yo no supe identificar. A partir de cuándo yo empecé a actuar raro,
actuar, a ya no ir a las reuniones, ya no ir a sujetarme a mi pastor, salirme a la hora que mi pastor está predicando o estar viendo en qué momento yo me enfermé. Usted tiene que identificar la cizaña. En qué momento yo perdí ese fervor con el que yo servía y dejé de servir. Identifique la cizaña, eso es clave. Número 2, discierna el espíritu escondido. Esto es tremendo lo que le tengo que decir acá. Usted tiene que aprender a discernir, como dice Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre lo justo y lo malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Yo oro para que se active en tu vida discernimiento, amado mío. Si vas a arrancar la cizaña de tu vida, vas a tener que decirle al Señor, Señor, dame el discernimiento. Yo necesito identificar qué es lo que yo permití que viniera a mi corazón. ¿Qué fue lo que pasó acá? Aquí ya estamos hablando de tu interior. Número 3, es importante que tú aprendas a evaluar cómo estás actuando, con qué espíritu te estás moviendo. El apóstol Pablo, el Señor Jesús iba con sus discípulos, con los apóstoles, y Jesús llegó a un lugar y dice que como su aspecto era como de ir a Jerusalén, dice que no le recibieron. Oiga esto, no le recibieron. Pero Jacob y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y mire lo que Jesús le dice acá. Jesús los escucha y los ve y le dice, entonces volviéndose, él reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¡Wow! ¡Qué susto, Dios mío! Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Escúcheme bien. Usted sabe cuando un espíritu extraño lo está gobernando, es cómo usted actúa. Yo quiero decirle a usted, hermana, a usted cuando de pronto dice, a mí no me importa que esta persona termine fuera de la iglesia, yo voy a ir y lo voy a confrontar, a mí no me importa. Usted debe de saber que el Espíritu de Cristo no es que dispersar a la gente, no es dañar a la gente. Cuando Jesús mira a sus discípulos, Él le dice, ustedes no saben el Espíritu que está en ustedes. Dios mío, eso es increíble. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando desde su corazón, desde su sentimiento. Sepa que en el liderazgo, también le recordé ahora temprano, que cuando los discípulos dijeron, Señor, cuando los hijos del Padre se levantaron y vieron la cizaña, ellos dijeron, la arrancamos, Señor, de una vez. Y el Señor le dijo, no. Porque si la arrancas, vas a traerte también el trigo. Entonces, a veces nosotros estamos como los hijos, como Jacob, con ganas de terminar porque no nos gusta lo que tenemos al frente, y a veces no es tanto el Espíritu de Cristo el que nos está gobernando, sino que hay otro espíritu. Por eso te digo acá, evalúe con el espíritu que usted está actuando. Y sepa, hermano, que cuando ya usted está actuando agresivamente, está hablando, está diciendo cosas negativas, usted va a tener que levantar sus manos al cielo y orar y decir, Señor, derriba toda fortaleza en mi vida. Algo está gobernando mi vida que no me agrada, que no está bien, y yo necesito hacer algo. Y por último, hermano, vamos a tener que venir delante de Dios. Usted va a tener que decirle a su pastor, a su supervisor, hermano, ore por mí. Algo ha pasado en mi corazón, algo entró en mi vida, y la palabra del Señor dice que si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos para escuchar su oración. Y esto es importante lo que le voy a dejar acá. Este punto último. Confronte, hermanos, el espíritu incorrecto. Confróntelo. Confróntelo como lo hizo Jesús con su discípulo. Esto es lo último. La confrontación es lo último que se hace. Yo creo que sí es necesario
ir y confrontar, después de haber tratado con la gente, después de haber orado, después de haber tratado, llegará el momento cuando usted va a tener que ir con ese líder y decirle, ¿sabes qué, hijo? Te quiero, pero lo que te está gobernando no es de Dios. Y usted tiene que ejercer la autoridad como pastor, como supervisor, como lo hizo Jesús. Y le dijo a Pedro, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amados míos, que esta palabra a usted le puedan ayudar a tener un trabajo de excelencia, un trabajo de avanzada en su ministerio donde Dios lo ha puesto. Quiero que por favor levanten sus manos ahí donde están. Quiero orar en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Quiero bendecir, Señor, estos 56 grupos, Padre, que están conectados de diferentes países. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que cada sector, que cada distrito, que cada iglesia, Padre, tú la bendigas, Señor, y que con tu sabiduría, Padre, cuidemos el trabajo que tú nos has enviado a hacer, mi Dios, y no permitamos, Dios mío, que el enemigo siembre cizaña, Padre, en esa familia, en ese matrimonio, en ese liderazgo. Señor, te ruego ahora mismo, Espíritu Santo, que la bendición tuya, Señor, descienda sobre ese grupo, sobre ese líder, sobre esa pareja ministerial. Oro, Señor, y desato liberación para su vida. Si ha estado el enemigo enviando mensajeros, si un espíritu extraño entró en su casa, si algo se metió en su familia y ahora su corazón está lastimado, Señor, oro en el nombre de Jesús para que traiga sanidad a ese hombre, a esa mujer. Oro para que traiga sanidad a ese líder, a ese joven, a esa señorita. Oro, Señor, para que el corazón de tu siervo sean sanados, Dios mío, de toda cizaña del infierno, y venga el mover de tu Espíritu Santo para sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus casas, bendigo su matrimonio, bendigo sus trabajos, bendigo sus empresas. Oro, Espíritu Santo, para que la bendición tuya sobreabunde en esas familias, Padre, y que el enemigo sea reprendido si se ha disfrazado. Si hay mensajeros de Satanás, Señor, entrando para contaminar ese hogar, esa familia, si ha venido alguien metiendo una cizaña por medio del evangelio que no es el evangelio de Cristo, y están escuchando y los están desviando, Señor, ahora que este consejo del apóstol Pablo que dice, si viniera un ángel con otro evangelio, sea maldito en el nombre de Jesús. Si hay un espíritu, Señor, que esté ahí gobernando ese líder y ya no es el mismo, ya no es la misma persona que con que inició su espíritu a servir, a adorar, a ministrar a otro, Señor. Yo te ruego que reprendas en el nombre de Jesús ese espíritu contrario, Señor, que se metió en esa casa, Padre, donde ahora, Señor, están hablando mal de su autoridad, están hablando mal de la visión, están hablando mal del trabajo, Señor. Ese espíritu extraño que entró a esa casa, yo lo reprendo ahora en el nombre de Jesús y quito toda fuerza maligna de tu vida. Levanta tus manos y diga, Señor, me libero de toda esta contaminación que consciente le he permitido a Satanás entrar a mi casa, a entrar a mi vida. Oro por el discernimiento, oro para que puedas identificar cuáles son los mensajeros que el diablo te ha enviado para contaminar tu liderazgo. Ahora en el nombre de Jesús sanamos, limpiamos la maleza de nuestro liderazgo y declaramos que somos un ministerio sano para la gloria de Jesucristo. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga a todos y sean ustedes bendecidos en sus casas, y ojalá que la bendición de Dios los siga acompañando en todo momento, en todo tiempo, donde ustedes vayan. Así que de esta manera